Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo algo un tanto diferente. Volvemos a tener con nosotros una persona que ya entrevisté, pero no volveré a entrevistarla porque sería un poco redundante, pero sí que ahondaremos un poco en su conocimiento. Me he sacado un poco de la chistera una nueva sección que se llama Deconstruyendo A, y hablamos de un tema concreto con un experto, y hoy el experto pues es el coach, empresario y también estudioso Edgar Morilla. Edgar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado, Ignacio, de estar una vez más contigo y con todos los espectadores. Si no conocéis a Edgar, pues tenéis que tirar atrás, hasta la entrevista, diría que fue la 11. Estoy muy contento porque fuiste de los primeros que se lanzó a colaborar en este proyecto, que ahora pues afortunadamente es un poco más grande. Os la recomiendo mucho, no lo digo para adularte, es de las mejores entrevistas que tengo, no por el entrevistador, sino por el entrevistado. Las dos cosas, es indisoluble, la entrevista Okay. al entrevistado. Bueno, y un poco la idea que quiero hacer con esto de Deconstruyendo es facilitar, dar valor, y hoy vamos a hablar de una escuela filosófica muy antigua y a la vez muy moderna, que es el estoicismo. Y Edgar, yo sé que aparte de estar en tu casa, tienes muchos libros del estoicismo. Yo soy un poco fan y la verdad que no voy a hablar demasiado más, quiero que un poco el protagonista sea Edgar. Así que la primera pregunta es: ¿qué es el estoicismo y desde cuándo te interesa y por qué? Son 3 preguntas en una, así que cuando quieras. Muy bien, pues básicamente el estoicismo lo conozco vía mi padre, como sabes es autor. Tiene un librito que desglosa de forma divulgativa algunas cuestiones del estoicismo, pero aplicado a la vida práctica, que en base es eso. El estoicismo, a diferencia de lo que se ha convertido la filosofía academicista actual, que parece que nos hemos metido en unas cuestiones epistemológicas que llegan a abstraer cualquier concepción práctica de la vida, el estoicismo es una filosofía de vida, es una filosofía práctica. Entonces, siendo fiel a esa premisa, es como yo pensaba un poco abordar esta entrevista, puesto que estoy seguro que habrá académicos que sepan desglosar el árbol genealógico, las influencias de uno y otros, de ese estoicismo primerizo de Zenón hasta el último de Marco Aurelio, ¿no? Entonces, yo decirte que lo que yo puedo aportar en esta entrevista es justamente un discernimiento de esa filosofía que yo desde hace años vi a mi padre, me es transmitida, y yo lo que he hecho es, básicamente, yo soy muy culo inquieto, y la filosofía me parece, como a los estoicos, que tiene que ser práctica. Ojo, no digo utilitarista, sino práctica, que tiene que valer para vivir mejor. Entonces, eso es, en una primera instancia, me interesa del estoicismo. Hay mucho estoicismo encubierto, puesto que la Escuela Americana de Psicología y de Desarrollo Personal bebe muchísimo de los estoicos, pero les hace cierto adanismo, sino que coge elementos filosóficos y de recursos de la escuela estoica y la vende luego en sopa de pollo para el alma y cosas de estas, y ese señor lo que es una frase de una parte de Séneca y la ha desglosado. Claro. A mí me parece correcto esa labor de divulgación, sobre todo si sirve a la gente para un acercamiento práctico y no el filosofar como una cosa de mentes abstractas y tal, que curiosamente los estoicos son duros con estos filósofos, no les agradan estos filósofos que hablan sobre tantas abstracciones y tal, que no llegan a encontrar a cómodo lo que dicen con la vida real. Entonces yo básicamente lo que pueda ofrecer un poco a esta entrevista es un discernimiento de que esta filosofía cómo puede de verdad aportar a la vida de las personas, y también decirte que yo soy una persona ecléctica, en el sentido de que yo puedo coger de los estoicos ciertas cosas que me parecen muy válidas o que me parecían válidas en la teoría al leerlo, pero luego en la vida práctica no me valen, y yo soy ecléctico. Yo en esto soy totalmente heterodoxo, en el sentido de que hay cosas del estoicismo que yo particularmente pues no las veo tan asumibles, o cuando las he asumido no funcionaban muy bien en el mundo moderno que inevitablemente vivimos, ¿no? Hay otras cosas que son de tremenda actualidad, porque son siempre actuales, que el mundo clásico es eso, no es una cosa antigua como desfasada, sino que clásico, tal y como yo lo concibo, es siempre actual, es algo que siempre funciona, que siempre vale, que es atemporal, y eso es un poquito lo que yo quería brevemente un poco, pues que creo que puede aportar algo de valor y desgranar. Repito a los espectadores que a quien piense, que a quien le interese un estudio pormenorizado de la escuela y que lo desglose de forma más academicista y tal, pues no le agradará. Si lo que buscamos es
pues unas cinceladas de su filosofía para aportar en nuestra vida, considero que pues ahí puedo aportar cierto valor desde mi experiencia. Vamos a hacer una cosa, si te parece. En vez de definir el estoicismo, que lo haremos, vamos a empezar con qué no es estoicismo, ¿no? A veces se asocia con la frase, ¿no? Aguantar estoicamente, como aguantar de una manera quizás demasiado dura, sin emociones, aguantando todo lo que viene. ¿Es esto realmente la definición del estoicismo? Y si quieres, de lo que no es, pues intentemos definir lo que sí es. Es muy buena pregunta porque, de hecho, se ha deformado la palabra cuando se usa coloquialmente de un esfuerzo estoico, como una cosa así de mucho aguante y sacrificio y tal, y esto está bastante alejado de la definición real, es un malentendimiento de una serie de cuestiones del corpus de conocimiento estoico. El estoico básicamente se plantea en esta filosofía práctica justamente qué depende de mí y qué no depende de mí, cómo puedo influir yo en mi realidad circundante y qué no puedo hacer. El estoico lo que no va a hacer es perder el tiempo en cualquier cosa que él no pueda activamente llevar a la práctica. O sea, no se va a perder con disquisiciones abstractas y tal, sino que esto depende, en lo que llamamos destino, en la vida, qué depende de mí y qué no depende. Y dame sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que depende y lo que no depende de mí. Entonces, digamos que todo parte de esta premisa. Cuando uno ahonda y pone el foco de atención en qué es lo que depende de uno mismo, en la acción focalizada que uno puede hacer, resulta que se puede hacer más de lo que parece en nuestra vida. Lo que sucede es que muchas veces no se hace porque la persona justamente está muy enfocada en aspectos, como sucede ahora, sociológicos, políticos, de una realidad muy grande en la que el individuo tiene poco margen de acción y de mejora. Claro. Entonces, eso nos lleva, que entronca muy bien con cierta filosofía libertaria de responsabilidad. ¿Qué depende de mí para mejorar el mundo y yo? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Entonces, esta es básicamente esa es el malentendimiento, que el estoico lo que no pierde el tiempo es con lo que no depende de él. Si a mí me sucede un infortunio o hay algo que depende de mi realidad, que a priori, de forma directa, no depende de mí, como por ejemplo la existencia de un Estado o de determinadas cosas en las que yo no tengo ningún margen de acción, el estoico no se pierde, no se pone a divagar mucho sobre ello. Dice, esto no depende de mí. Entonces, como no depende de mí, no voy a perder mis recursos vitales y reflexivos en torno a una cosa que yo ahí no puedo. Ahora, en lo que depende de mí, me voy a poner ahí a tope con ello. Entonces, esto es una cosa que curiosamente, en los campos de la psicología más de tipo de corte americano, basado en el desarrollo personal y demás, y el coaching, todos estos modelos de excelencia y tal, pues cogen bastante esta idea de cuál es el marco de influencia que yo tengo real en mi vida y qué es lo que yo no puedo cambiar. En lo que no puedas cambiar no pierdas mucho el tiempo, pues vas a perder recursos, y en lo que sí puedes cambiar, céntrate en eso. Luego, otro malentendimiento del estoicismo, a mi entender, es que el estoicismo es una persona que considera que la reflexión tiene que ser calmada y sosegada, que para hacer uso de la reflexión y de la meditación, como las meditaciones que hacen en forma de aforismos que hacen los estoicos, pues eso no puede ser sometido a los vaivenes de una mente que va y viene, o de la emoción de por la mañana o por la tarde, o del odio, o de emociones fuertes que nublan mi buena reflexión calmada. Entonces el estoico considera que cualquier decisión, cualquier acción, tiene que estar muy sometida a un estado de no perturbación del ánimo, que ellos llaman ataraxia o eutimia, que entonces esto desde fuera, la persona justamente muy movida por pasiones banales y superficiales, ve al estoico y dice, oye, ¿qué aguante tiene? Y en el fondo es una deformación de esto. Entonces, eso es uno de los elementos clave, es ese. Perdona que te corte. Entonces, a veces la gente asocia el estoicismo como una visión desapasionada o emocional de la vida. Es que en cierta medida el estoicismo sí tiene esa parte en la cual depende de cómo entendamos lo que es la pasión humana, puedo estar más o menos de acuerdo con el estoicismo. A mí, por ejemplo, en el ámbito, o sea, desde mi sentir, el poder que te otorga el asumir
que tal vez el 99% de tu existencia esté ya condicionada por cosas que no tienen nada que ver. Incluso el venir aquí, te trajeron tus padres, no te lo comes. Entonces, tú cuando te pones a ver qué no depende de ti, te das cuenta que no depende de ti el 99%. Entonces, esto lejos de ser una cosa pesimista, de que está todo muy condicionado y un determinismo muy tal, no te dice, no, mira, es que tú no eliges si naciste, no elegiste la clase en la que naciste, no elegiste absolutamente, prácticamente nada de las cosas que tú tienes que hacer, no son elegidas y las tienes que hacer sí o sí. Ahora, tú sí tienes un 1% que modifica ese 99% restante que tú no eliges. Y ese 1% es cómo tú respondes a eso que sucede. Curiosamente, cuando te adentras en ese 1% de cómo tú respondes a lo que sucede, resulta que en la respuesta a todo lo que sucede, tú sí tienes mucho ahí que aportar. Cambia totalmente ese marco de referencia. Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo personal, esto lo han cogido y lo han empaquetado con el término de proactivo y reactivo. Esa diferenciación, reactivo reacciona a un estímulo y el proactivo, digamos que ve el estímulo, pero al ser consciente de que él puede responder de una manera u otra al estímulo, decide, no con pasiones, sino con principios, cómo va a responder a eso que pasa. Tú puedes, por ejemplo, sin entrar en términos personalistas, pero tú puedes tener un problema, por ejemplo, muy grande de salud que no dependió de ti, que te lo encuentras, que te viene como una hostia, pero tú sí puedes decidir cómo vas a responder y cómo te lo vas a tomar. Y cómo te lo tomes y cómo respondas, resulta que cambian ese 99% muchísimo. De hecho, perdona que te corte, hay una frase de estoica que dice que si la muerte te sonríes, devuélvele la sonrisa. No sé si la conocías. Sí, a ver, es que los estoicos luego tienen una concepción de la muerte no escatológica, en el sentido de que el estoico pues considera que la muerte es una cosa que no depende de él y no la rehuye tampoco, e incluso hay una facción estoica pues que se desapega tanto de la vida y del mundo material, de las apariencias y tal, que considera... A ver, el estoico es una persona que yo es en lo que particularmente, en mi propio ser, con mi propia experiencia, ahí ya me choca un poquito más, reniega de forma sistemática de cualquier asunto prácticamente, de cualquier asunto material, terrenal. De hecho, los estoicos admiran a los cínicos porque prescinden totalmente de cualquier pertenencia y tal, lo ven como de una libertad importante. Yo lo puedo entender desde un punto de vista filosófico, pero considero que hay cierto, igual yo he entendido mal este punto, pero hay cierto apología a ser un poco un mártir en algunas cuestiones. Además, curiosamente, ahí es donde los propios estoicos, los propios pensadores, no son muy coherentes. Cuando estudias la historia del pensador y luego lo que sucedió, dices, aquí tu filosofía falla un poco, como es el caso de Séneca. Claro. Que era consejero de las altas esferas del poder en su época, y vemos como en algunos momentos pues se vendió rápido por una cuota de poder, una serie de cuestiones y tal. Entonces hay ciertas cosas que me parece que tienen, en el análisis epistemológico, me parece que no guardan una coherencia externa. Volvemos a una cosa que has dicho antes. Has hablado del 1% y el 99%. Me gusta, me interesa. El 99% no lo podemos controlar, pero si controlamos el 1%, puede que tengamos influencia en ese 99%. Me ha gustado, es muy metafórico, es muy visual. Entonces, definamos ese 1%. Entiendo que el orgullo, la virtud y la autoestima están ahí. Es decir, no está en el mundo, no está en el resultado, sino está en los valores que subyacen mis acciones, ¿no? ¿Va por ahí? Ajá, exactamente. A ver, esto, por ejemplo, en el coaching moderno está muy tratado. Si una crítica se le puede hacer, por ejemplo, a estos sistemas modernos, es que, como te digo, cogen... A mí que se divulgue una enseñanza antigua de una forma moderna me parece genial. Uh-huh. Que ya se coja la herramienta y no se les cite y te hagas tú tu sistema, tengo ciertas reservas... O me parece que incurre en adanismo, ¿no? En apropiarte de algo y tal. En el sentido de que en el coaching, por ejemplo, tienen dos marcos que son muy claramente definidos. Tú tienes un círculo de influencia y un círculo de no influencia. El círculo de influencia es en el que el individuo tiene capacidad de influir de forma circundante. Ese círculo variará mucho entre personas. Está claro que el círculo de influencia de Donald Trump
no es el mismo círculo que tengo yo y que el círculo de influencia de una persona muy fracasada o a lo mejor un mendigo, ese círculo todavía es más pequeño. Entonces, lo que se viene a decir, que esto es totalmente estoico, con palabras aderezadas más modernas y demás, es que la persona que se centra en su círculo de influencia, aunque sea pequeño, va a hacerlo crecer. Esos círculos no son estáticos, sino que va a crecer. Cuando tú te pones en tu círculo de influencia, crece. Entonces tienes más influencia, ese círculo crece. Cuando tú te centras en el círculo de no influencia, que es todo aquello en lo que tú no puedes hacer nada. Yo, por ejemplo, mi círculo de influencia de lo que decía Sánchez con Iglesias es nulo. Yo si pierdo ahora mucho mi tiempo en pensar cómo van a llevar esto el país y tal, pues lo llevaré canutas, porque por mucho que yo piense que tengo la razón o que tengo tal, yo ahí no puedo hacer nada. Entonces, la cosa es que si yo me centro mucho en lo que están pensando Sánchez e Iglesias y no estoy pensando en la parte en la que yo puedo mejorar, pues mi círculo de influencia se va a hacer más pequeño. Esto es lo que pasa en los sistemas en los que el individuo no es prácticamente contemplado y sí un colectivo. De una perspectiva filosófica, no ya política, es esto lo que sucede. Todos hemos conocido a un amigo o a un conocido, cada vez más, hay más, que son muy conscientes de una justicia social, abstracta, social, de un ente ahí que no sabemos muy bien, porque cuando una persona habla de sociedad, no tenemos que tener en cuenta que no habla de sociedad, habla de lo que él percibe de la sociedad. La sociedad es una cosa muy grande y tú tienes información para saber todo lo que es la sociedad. Entonces, es un saco roto en el que la persona mete una determinada creencia. Entonces, todos hemos conocido, yo por lo menos muchos, amigos que quieren mejorar el mundo, pero siempre es la mejora del marco de no influencia, en el que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Y curiosamente luego en su mundo suelen hacer todo lo contrario a lo que se supone, que yo me acuerdo un día que hablaba con alguien que me hablaba de lo malísimo que estaba ahora el medio ambiente, mientras no paraba de fumar tabaco. Y le digo, sí, probablemente tus células estén pensando lo mismo de ti. Tú, ni siquiera eres capaz de tu contaminación endógena hacerte cargo de ella, pero de la de los demás sí. Pues este error sucede mucho desde esa perspectiva. Si te centras mucho en el marco externo de no influencia, tu marco de influencia va a decrecer. Las personas que se centran en su marco de influencia pueden crecer mucho. Entonces, ahí está esa diferencia entre reactivo, que reacciona ante las cosas, y proactivo, que responde ante las cosas. ¿Cómo responde? Entonces, ¿cómo respondes? ¿Por automatismos o por emociones viscerales? ¿O respondes por una serie de valores y principios que más sosegadamente tú llevas a cabo? Cuando te das cuenta que la única libertad real es cómo respondes tú a un estímulo, cuando te das cuenta de que entre el estímulo y la respuesta al estímulo hay un espacio para que tú sí decidas de forma sosegada, ahí está ese 1% de libertad, pero que curiosamente le da la vuelta, cambia al exterior. Si te pones a pensar en todas las personas que han incrementado su marco de influencia real, no del poder como sustantivo, del poder que cogió el Estado, algo coactivo, o el poder social, que siempre es como colectivista, no, poder personal, de capacidad personal. La persona puede hacer algo, si te fijas, siempre están concentrados en su vida, en el marco de influencia que ellos sí pueden manejar, y eso suele siempre hacer un proceso expansivo en el que tu marco de influencia crece. Esto es totalmente el estoicismo. Bueno, muy bien, esa respuesta muy, muy bien resuelto y muy interesante. Seguimos avanzando en esta masterclass aquí que estamos improvisando tú y yo. Me gustaría pararme brevemente en los 3 autores más conocidos del estoicismo tardío. Y aparte me parece muy curioso los perfiles diferentes, ¿no? Séneca fue político y orador, Epicteto fue un esclavo y Marco Aurelio un emperador. Entonces, la pregunta es un poco... antes de, si quieres, hablamos de los autores, cuál te gusta más o no, pero el hecho de que sean perfiles tan diferentes, ¿qué nos dice de esta escuela filosófica? Porque entiendo que es muy adaptable a cualquier perfil, o sea, casi que lo contrario a un esclavo es un emperador, y 2 de estas figuras pues han sido las más importantes de esta escuela filosófica. Sí, totalmente. Lo que nos viene a decir justamente es que es una filosofía que, como está centrada en los aspectos más nucleares del individuo, más interiores, pues luego el rol social al que pertenece cada uno pues es un poco indiferente. O sea, ¿qué tiene en común realmente? ¿Qué puede tener en común un emperador con un sabio
con un esclavo? Pues que los tres parten de su responsabilidad hacia afuera. O sea, ahí está un poco el nexo en común. También está en común, pues eso, es lo que hablábamos antes. Si asumimos que el estoico es una persona como insensible, que reniega de las pasiones, es un poco cierto. Es un poco cierto. Y es ahí donde yo puedo disentir, porque yo sí considero que en el manejo de las emociones puede haber seminalmente aspectos de la acción humana que no son desdeñables. Y el estoico es un poco demasiado robótico en ese sentido. Entiendo. Ahí es donde yo... Ahora, si hablamos de la pasión como algo superficial que te viene totalmente desvinculado de principios, entonces sí soy más estoico, sí estoy de acuerdo en renegar, depende de cómo usemos la palabra pasión. O sea, que las pasiones no te gobiernen, ¿no? ¿Sería la idea? Ahí está, eso es. Es que tienes una pasión, pero tú luego la sometes a criterio y la refieres, entonces no es impulsiva. Es más de tipo, pues, responsable, justamente. Entonces, pues bueno, depende de cómo nos manejemos, puedo estar más o menos de acuerdo con esa... lo mismo que esa austeridad que profesa el estoico. Yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que si esa austeridad como filosófica te sirve para colocarte como amo y no como esclavo de la pertenencia, yo soy estoico. Si es una justificación para no aportar valor o renegar del beneficio de una vida más próspera, depende cómo entendamos eso, yo no soy estoico. Claro. Sí es cierto que a día de hoy, en la sociedad secularizada en la que vivimos, el Kali Yuga hindú, en el que cualquier atisbo de divinidad ya no está asociada a la persona, la iglesia esotérica de un dios fuera, externo, con unos representantes de por medio, esa es a día de hoy todavía lo que queda del resto de las religiones. Y luego, por otro lado, tendríamos el ateísmo, que ya funciona a modo de deicidio, en el que la persona decide que no hay ateísmo ninguno y ni existe ningún tipo de divinidad. Entre ese que te expropia de la divinidad y el que te dice que ya no existe, pues digamos que ahí, eso es lo que se llama pues el mundo moderno, en el que ya se olvida cuál es la diferencia entre medio y fin. Entonces se tiende a deificar, a generar a proyectar cierta divinidad en cosas que están alejadas de eso. Y en eso sí su jefe a día de hoy yo lo veo con el dinero. La gente busca lo que es un recurso, un medio, que es el dinero, es un medio, lo confunden con finalidad. Entonces desperdician su tiempo vital, su vida, por conseguir un medio. Esto en estoico te diría que eres esclavo del dinero en vez de ser tú su amo. Entonces, me parece que a día de hoy es muy interesante, porque hay una concepción muy utilitarista de las cosas y no de prestar verdadera atención a lo que es importante. Y lo que es importante eres tú, con un tiempo limitado, con una vida experiencial y con una serie de recursos que, lejos de demonizarlos, lo que hay que colocarlos en la perspectiva adecuada. El dinero, por ejemplo, no es una finalidad. Entonces, a ese respecto en el que todo el mundo puede ver cómo vende sus principios, cómo se prostituye vilmente por alcanzar ese nuevo Dios de color verde, pues ahí sí que me parece que el estoicismo tiene mucho que decir si sirve para colocarte tú en el amo y en el que domina el dinero. No te domina a ti, no domina tus principios. Desde esa perspectiva, el estoicismo tomado así es muy interesante. Ya por la perspectiva más cínica, pues no recuerdo ahora, se me ha borrado el nombre de este filósofo que no tenía ni siquiera, que era un cínico, que no tenía ni siquiera, creo que era Antístenes, el cínico me parece, que iba con su barril y iba sin ni siquiera ropa y tal. Pues, hombre, filosóficamente es interesante porque como que denota que ha perdido total... ¿Diógenes? Diógenes, eso es. Que como que ha perdido total, que como que sus principios están por encima de cualquier tipo de comodidad y tal. Es interesante filosóficamente. Pero cuidado, porque puede ser muy fácil tergiversarlo y hacer una filosofía pobrista, en la que yo ya no estoy de acuerdo. Pues Edgar, penúltima pregunta. Te hemos hablado de autores. A ver si nos puedes recomendar brevemente cuál es el autor o algún librito o algo para hacer un poco una llamada a la acción de alguien que quiera curiosear más. Sí, bueno, básicamente ahora mismo han salido, como los estoicos parece que se ha recuperado un poquito el hablar de ellos y tal, han salido últimamente varios libros que me parece que cumplen su cometido para la persona profana que se adentra, y si el librito te vale para luego
pero yo siempre yo esos libros los leo, veo cómo está el asunto. Hace poco he visto uno que se llama Cómo ser un estoico, pues bueno, han salido varios un poco en esa línea, pero yo siempre tengo que recomendar la fuente primigenia, que es ahí donde está. Además, yo soy contrario a veces de pensar que la divulgación siempre per se es positiva. Ya. Divulgar es digerir una información, pero en ese proceso de digestión hay una reflexión de la persona. Cuando yo leo una frase de Séneca, igual no la entiendo, pero me toca a mí la labor de entenderla. Y eso es un ejercicio mental, que estamos en una sociedad de precocinados. En lo que, no, a mí, mejor dime el libro de Coelho que habla sobre eso. No, mira, es que no va así. Es que el hecho de leerte, es que a lo mejor esa frase que no entiendes, el hecho de reflexionarla hasta entenderla, a lo mejor está ahí el sentido de la frase, en que tú hagas el proceso. Y nos hemos acostumbrado a que aparezca un autor y nos lo desmenucen como una papilla, nos lo pongan cachito como si fuéramos un bebé y nos lo dé. No está mal si no has comido, pues toma, la papillita. Pero si te gusta la papilla, oye, cómete el bocata y mastícalo. Entonces, ¿yo qué voy a recomendar? Pues, por ejemplo, aquí tengo yo una copia de Los Estoicos. Ah, mira, tengo ese libro por ahí yo también. Es el más clásico, que recoge pues las meditaciones y reflexiones de Epicteto, de Séneca y de Marco Aurelio. Yo, como veis, lo tengo ya súper marcado de frases y las que quedarán en mi vida porque tiene gran valor. Y me gusta mucho pues porque justamente ahora vivimos en una época en la que también pues está lleno de expertos de la nada, en el sentido de que ves a gente que te habla de una serie de cosas que ni siquiera ellos lo han vivido, no es fruto de su propia experiencia. Cierto. Se echan falta. Coges el Facebook y no paras de ver anuncios virales de cursitos para tener éxito en todo, de gente que no ha tenido más éxito que venderte ese cursito. Un clásico. Cuidado con eso. Sin embargo, tú coger a un tipo pues que fue esclavo, como Epicteto, que llegó a ser libre por ser un tío muy sabio, mucho más que su amo. Coger un tipo como Marco Aurelio, que no estaba en un Starbucks reflexionando sobre una cosa ajena a él, sino que estaba ahí en el campo de batalla tomando decisiones con una serie de incomodidades terribles de la época. Y entonces, a mí eso, por ejemplo, pues me agrada bastante, porque además pienso que esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es más de tipo objetivo, es como un objeto, tienes el conocimiento ahí, lo puedes desglosar, lo puedes pensar, lo puedes tal, pero la sabiduría implica acción y sujeto. La sabiduría ya implica no solo un conocimiento, sino una asimilación de ese conocimiento para llevarlo a la práctica. Esto la gente se da cuenta, ¿eh? Ve esos autores coach que no han tenido que tener ningún tipo de superación en su vida, pero que te trasladan una serie de conocimientos, pero también luego cuando aparece alguien o vemos un viral de un chico minusválido que se supera o de alguien que ha hecho algo grande, decimos, hostias, esto sí me inspira, esto sí me motiva. ¿Qué diferencia hay con el coach? Pues que uno lo está viviendo, está representando esa filosofía en su propio ejemplo. Y a mí particularmente eso es lo que yo creo que más llega. La divulgación está bien, pero tenemos que ser estoicos y llevarlo luego a la práctica. Esto es muy importante, a mí me parece, como una crítica intentando ser positiva a mis amigos liberales. Joder, emprender, tíos, como actitud. Así es como se acaba con el Estado. Saliéndote tú del redil de él, ¿sabes? No vas a poder en todo, pero estamos divagando muchísimo sobre ideas hegemónicas y una serie de cuestiones tremendas y tal, pero oye, vale, muy bien, ¿en qué queda esto? Hace falta, luego por cada persona que de verdad supera algo, eso hace 1000 veces más que estar debatiendo sobre el sexo de los ángeles. Claro. Hay que dejarse la piel y las acciones, ahí está. Las acciones hablan más alto que las palabras. Skin in the game, eso es. La última pregunta, que un poco ya la hemos tratado, pero creo que está bien. Es muy simple, que es ¿cómo podemos aplicar o qué podemos aprender de los conocimientos estoicos para la vida moderna? En la vida moderna estamos sobresaturados de información, todo cada vez está más controlado, vivimos en un régimen fiscal que lo vigila todo, también estas apps o Twitter o lo que sea. Estamos realmente estimulados y puede que ese sea un problema para nuestra lucidez. Como mínimo, este es mi análisis. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el estoicismo dentro del ruido que parece que nos rodea? Pues
A ver, yo creo que el elemento clave es someter a un criterio propio las cosas, aunque te equivoques o no. Porque eso, que te equivoques no es un problema. Es un proceso de aprendizaje y eso no es problema. El problema es no dar por hecho la información. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es, yo lo puse el otro día en Twitter, que tengo la suerte de tener muy poco seguimiento, entonces pues me permite poner cosas brutales, que en otro sería una bronca la hostia. Yo lo pongo y no pasa nada, pero a mí me satisface, y mi cuaderno de reflexiones personales estoico está ahí metidito con muy poco seguimiento. Okay. Entonces yo pongo cosas pues un poco de ese tipo, haciendo reflexionar. Dije, ¿tu opinión es mayoritaria en algo? ¿Hay gente como tú que piensa exactamente igual que tú? Entonces no es tu opinión. Es la de ellos. Claro. Te has conformado con retazos de opiniones de otras personas. Entonces, someter a criterio propio las cosas, intentar no ser un loro de repetición, no coger algo y por cierta simpatía, sino darle una vuelta. Por ejemplo, yo simpatizo con las ideas de la libertad muchísimo porque uno de mis principios más abanderados como persona es la libertad. Tanto de llevar a cabo mi voluntad como de evitar, como de la libertad como la definición más libertaria de ausencia de coacción. Entonces, como eso es uno de mis principios, la idea es, el principio sí, pero ser crítico con el valor. No es lo mismo principio que valor. Por ejemplo, mi principio de la libertad es esencial, siempre va a estar ahí. Ahora, el valor digamos que sería como el contenido de la taza. Uh-huh. Pero luego el valor es la taza. Por ejemplo, que la gente confunde principios con valores. Entonces, ¿tú tienes el principio de la libertad? Sí, tengo. ¿Tienes cómo lo depositas? Pues, por ejemplo, ha habido épocas en que la depositaba en un valor del liberalismo, mi principio de la libertad, y luego hay un marco de ideas que me sirve de valor. Pero a lo mejor yo ahora, no digo que sea el caso, que un poco también, pero yo a lo mejor puedo coger y estudiar mucho la tradición de la sabiduría y decir, ahí va, pues hay ciertas cosas del conservadurismo que me parece que defienden mejor la libertad que otras. Entonces igual cambio el valor, pero el principio no cambia. Claro. Entonces, tener muy claro los principios tener muy claro el principio, pero ser muy crítico con el valor. Entonces, yo puedo compartir contigo o con Bastos o con otro que tienen cosmovisiones diferentes el principio de libertad, pero no compartir el valor porque yo soy crítico. Y digo, uy, aquí. Entonces, yo veo justamente, hay la vida de Brian, hay una parte en la que se sube el que creen que es Cristo y tal, y empieza... pensar por vosotros mismos. Y empiezan todos, pensad por vosotros mismos. Que seáis vosotros, que no hagáis caso a nadie. No hagáis caso a nadie. Pues a mí a veces me parece que sucede un poco esto. Entonces, ser más crítico, reflexionar las cosas por uno mismo y sobre todo también, que eso es lo bonito para mí de la filosofía. Hay un componente que es más interno, y luego hay uno que es externo, que es cómo llevas a la práctica estas cosas. ¿Es posible o no es posible? ¿Es acorde? Entonces, eso es enriquecedor porque a lo mejor es transversal y ecléctico. Compartes cosas con determinada marco, con determinado valor, pero luego eres crítico con otro y asumes de otra cosa y tal. Entonces, es pensar por uno mismo. Eso es lo que yo considero que debiéramos hacer. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Internet es una herramienta definitiva del conocimiento y de interconectar personas, esa es la parte buena, pero como todo objeto es neutro, no es ni bueno ni malo. El uso que tú le des es lo que hace bueno o malo. El uso malo es ese. Hay una sobreintoxicación brutal de información y la gente no sabe ya un poco qué hacer caso. Eso es porque estás siguiendo en vez de estar pensando. Entonces, ser crítico y pensar más en principios y someter bien los valores a pelea. Ahí sí. Si yo tengo una idea y considero que esto es lo mejor para la libertad, somételo a crítica. Debate con otro, tal. Pero no seas dogmático. Piensa que el principio y el valor no son la misma cosa. Bueno, qué bien, Edgar, terminar esta entrevista con este canto a la individualidad, a la integridad, al pensamiento crítico. Vaya, son valores que a mí me encantan. Oye, pues me lo he pasado muy bien, espero que la audiencia también, espero que haya podido ser una pequeña introducción a lo clásico, a lo antiguo, porque también es moderno y perenne, como no te cansas de decir. Y no sé, antes de que cierre y todo esto, no sé si quieres añadir algo.
Pues lo que quiero decir es que a mí ya en el ámbito de mi perspectiva personal, el estoicismo, sobre todo el concepto de responsabilidad, habilidad en la respuesta, de ahí viene la palabra, la respuesta es la habilidad en la que tú respondes, esto es clave. Decirte que sin entrar en términos personalistas, he pasado una serie de batallas últimas que han puesto a prueba mis filosofías, al punto prácticamente de la muerte, y que me ha sido desde el momento cero, desde el momento que otra persona se vendría abajo, me ha dado una respuesta tremenda sobre las cosas. Y no ya es que me ha ayudado, sino que de golpe es cuando te das cuenta que se ha integrado en tu núcleo y que eso irradia al alrededor. Entonces, lo que yo quiero decir es que el asumir estas filosofías en la vida real hace cambios brutales. También quiero que recordemos que la historia está escrita con nombres propios, no con colectivos. Yeah. Cada persona que ha tenido una habilidad de respuesta muy por encima de la media, esos son los que cambian a mejor el mundo. Joder, Edgar. Alguien, ¿no? O sea, hace 2000 años unas personas escribieron una serie de lecturas y aquí estamos tú y yo reflexionando sobre ello y me alegro que a pesar de esta mala etapa que puede que hayas pasado o estés pasando, esto te está ayudando y te mando aquí mis vibraciones positivas. Pues muchas gracias. Decirte, quiero que sepas que al revés, que mi respuesta ha hecho que no haya nada que sea negativo. No daría marcha atrás porque el bagaje que me ha dado en muchas cosas supera con creces. Mira, los japoneses, y esto no es estoicismo, tienen una palabra que se llama bunko, que es para cuando fruto de un error, el aprendizaje es superior al error. Cuando dices, sí, ha habido un error, pero el aprendizaje que me ha dado ese error es superior a la gravedad del problema. Entonces, quedémonos con esto, que esto es muy importante. Pues Edgar, muchas gracias por tu conocimiento. Yo ya estaba cansado de hablar de liberalismo y cosas así que abrirnos a nuevos campos de conocimiento, de pensamiento crítico, de reflexión y de valor para la gente, pues es un poco el camino que también iré tomando en este canal, acompañado de personas como tú. Y te digo lo mismo que te dije la última vez. Te veo un tío cachas rodeado de libros, ¿no? O sea, ¿qué más podemos pedir? Yo me paso, como sabes, yo en eso soy muy clásico. La mitad del día me cultivo mi físico entre hierros y la otra mitad del día lo cultivo de reflexionar entre mis libros. O sea que yo sí intento llevar a cabo ese mundo clásico de armonía entre las partes. Muy bien, pues solo con que guardes tu entrevista. Solo con que guardes un ratito para hablar conmigo, pues, y con la audiencia que nos sigue, pues... Un placer, sabes que es un placer. Pues Edgar Moría, muchas gracias. Dejaremos algunos libros aquí en la descripción y también links tuyos por si alguien quiere ver, o como mínimo la anterior entrevista que te hice. Estupendo. Y espero que vosotros pues hayáis disfrutado de esta charla. Mucho. Y nada, lo interesante aquí es aplicárselo en la vida, que si no, skin in the game, si no la cosa no sirve de nada. Así es. Edgar, nos vemos muy pronto.